Qué hermoso, hermano, es poder celebrar un año más de vida como iglesia. De manera particular cuando uno cumple años y uno llega a la mayoría de edad. Dijeron 45 años, ¿no? Porque a veces nos confundimos y celebramos los años que tenemos en cierto lugar, en el templo, pero no, la iglesia tiene ya una trayectoria y años de vida. Siempre tiene la esperanza que cuando uno cumple, por ejemplo, 45 años, en la parte particular, en la vida de uno, de haber crecido, de haber madurado, al punto de tener independencia económica, de disfrutar cierta solvencia económica, pero no siempre lo espiritual acompaña a la parte de la vida en particular. Toda iglesia entonces tiene cierta particularidad. Si yo hablara con cada uno de ustedes me podrían dar algunas características de la iglesia de Pérez. Yo podría hablar también de la iglesia de Pérez y podría hablar de la iglesia de Casilda, podría hablar de la iglesia de Villa Gobernador Gálvez, porque normalmente el Señor, para presentársela a sí mismo, para preparársela, la somete a todo un proceso de purificación, de santificación, de crecimiento y de maduración. Usted mismo quizás pueda dar testimonio de la iglesia que nació allá por la década entonces del 70, que si usted analiza bien se va a dar cuenta que no es la misma iglesia de hoy. Como alguien dijo hoy que pasó mucha agua debajo del puente, ¿no? Y si usted mira una foto de hace 30 años atrás y usted dice, este era yo, este pelo tenía, esta figura tenía yo, y claro, nos sorprendemos, somos los mismos, pero los años hacen mella, ¿no? Entonces la iglesia tiene esa característica que va cambiando, porque va pasando por todo un proceso. No sé quién queda con vida de aquel tiempo cuando la iglesia nació, pero uno puede consultar y ver las expectativas que tenía aquella gente. Quien les habla pasó un breve periodo de tiempo de pastor de esta iglesia. Un itinerato, así fue un tiempo cortito como para poder entregarle a otro pastor. Y es por eso que uno también llega a tener cierta expectativa relacionada con el crecimiento, relacionada con el desarrollo, relacionada con la expansión de la iglesia. Además, hemos llegado a amarles tal cual son. Y eso hace de que el Señor cargue el corazón como para tener un tiempo de oración también por cada uno de ustedes, de manera particular. Lo mismo sucedió con Pablo, quien tuvo que ayudar por carta, por ejemplo, a una iglesia que él mismo había fundado en la ciudad de Corinto, tiempo atrás de cuando escribió Tesalonicense, y que bien conocía y que esa iglesia atravesaba por ciertos problemas, como por ejemplo, la iglesia de Corinto tenía problemas de divisiones en la iglesia. Ya lo marca el capítulo 1. La carta a los Corintios tiene 16 capítulos. Casi que tiene 16 problemas, por así decirlo, para que usted sepa. Había falta de unidad, había disensión entre los hermanos. La iglesia de Corinto tenía problemas con la sabiduría del mundo, porque era una ciudad netamente griega, es decir, sufría de esnobismo, que se llama a lo que es el orgullo intelectual perverso, que los hacía arrogantes a ellos. Tenía problemas de carnalidad en medio de la iglesia. Cuando hablo de carnalidad estoy hablando de sectarismo, de partidismo. A uno le gustaba cómo predicaba Pablo, a otro cómo le predicaba Apolos, a otro cómo predicaba Cefas, y algunos decían ser de Cristo. Tenía problemas de inmoralidad dentro de la iglesia y era como que se atribuían una falsa tolerancia contra el pecado de incesto, por así decirlo. Ellos tenían problemas de llevar a un hermano ante los tribunales paganos, litigios delante de los incrédulos. Llevaban sus problemas para que se los resuelva un juez de la corte. Tenían problemas de fornicación dentro de la iglesia. Tenían problemas
de matrimonio, es decir, conflictos matrimoniales con relación al divorcio y al nuevo casamiento. Tenían problemas de carne ofrecida a los ídolos. Eso tenía que ver con la negligencia de los hermanos con relación a los débiles en la fe. Usted a veces dice, y nosotros tenemos problemas en la iglesia y a veces nos quejamos, pero fíjese la cantidad de problemas que tenía la iglesia esta. Sigo. Tenían problemas de lugar entre el hombre y la mujer en el culto, es decir, una falta de sujeción o insubordinación. Tenían problemas de abusos en la cena del Señor por causa del egoísmo y las cenas que se hacían antes de la Santa Cena. Tenían problemas de abusos en los dones espirituales. Tenían problemas de falta de amor. Tenían problemas del mal uso de hablar en lenguas y eso causaba desórdenes en el culto. Tenían problemas de enseñanza equivocada acerca de la resurrección de los muertos, negando la resurrección. Tenían problemas en cuanto a la recolección de una ofrenda que se había dado una orden para ayudar a los pobres en aquel tiempo. Pablo llegó a retarlo bastante duro cuando le dijo, por mi parte, no puedo hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco pueden ahora, ya que siguen siendo carnales. Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? Cuando uno dice que yo soy de Pablo y otro de Apolos, ¿acaso no está procediendo como lo haría cualquier hombre, es decir, un hombre natural, sin Cristo? ¿No demuestra esto lo poco que han crecido en el Señor? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, es la cita que acabo de leer. Si bien esta iglesia tuvo un crecimiento muy rápido, la iglesia de Corinto, a causa de la gracia derramada, porque la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para nada nosotros tendríamos que tener a esta iglesia como para querer imitarla, porque está llena de problemas, llena de desórdenes. No podemos tomar esta iglesia como un reflejo para decir yo quisiera ser como la iglesia de Corinto. Por otra parte, sí, Pablo estaba muy complacido en escuchar lo que se decía acerca de la iglesia de Tesalónica, con tan solamente 1 año de vida. Esta iglesia llega a constituirse en un modelo a imitar por todos nosotros hoy. Yo quiero hablarles en esta noche justamente de una iglesia digna de imitar, la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo era esta iglesia? Tenemos una breve descripción de ella en el capítulo 1, versículo 1 al 10, donde encontramos por lo menos 8 características de esta iglesia. No sé si me va a dar el tiempo para hablar de las 8, pero le voy a comenzar a nombrar algunas características de esta iglesia. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano es otra forma de decir Silas, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La primera característica. Esta iglesia, la iglesia de Pérez, al igual que la iglesia de Tesalónica, debe estar unida al Padre y al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Jesús mismo oró por esto, para que se pudiese cumplir en la vida de los creyentes. Él dijo, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén.
Es decir, que para ser miembro de la iglesia hay que estar, escuche esto, en el Padre y en Jesucristo. Para ser miembro, para pertenecer a la iglesia. Quizás antes de venir a Cristo adorabas ídolos muertos, adorabas alguna estatua, adorabas cosas que no tenían sentido, arrodillarse y postrarse delante de una imagen o de algo inanimado. Quizás estabas perdido porque cometías cualquier clase de pecado. Sería inoportuno mencionar las cosas que nosotros, ese nombre entre vosotros, dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. No queremos recordarnos de las cosas que cometíamos lejos del Señor. Pero hoy debes estar unido a la deidad. Debes estar unido al Señor. O estás en Él o estás fuera de Él. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Tampoco alcanza con ser hijo de creyente. Quizás en esta noche alguno dirá, pero mi mamá es creyente, mi abuela es muy espiritual, seguramente por causa de ella voy a ser salvo. No es así. Dios, como se dijo alguna vez, no tiene ni sobrinos ni nietos, solamente tiene hijos. Amén. Y para ser hijo de Dios hay que venir a Cristo. Hay que venir al Padre, hay que estar en Cristo Jesús, como dice la palabra. Dios pueda hacer esa obra en esta noche sobre todos ustedes. La iglesia de hoy, de este tiempo, está llena de visitantes. Gente que viene a la iglesia y solamente viene para visitar la iglesia. Jesús fue muy claro y Él dijo que en los últimos días la iglesia va a vivir como en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan los tiempos de Noé? Génesis capítulo 6. Dios le mandó a Noé construir un arca. Y para la construcción de esa arca, Noé tardó 120 años. 120 años pregonando la palabra del Señor, predicando la palabra. Imagínense en esos 120 años, si bien no llovía, pero eso habrá despertado curiosidad en la gente. Y venía a visitar el arca. Venía a comprobar lo que estaba haciendo Noé. Más de uno se habrá subido arriba al arca para mirar las dimensiones, para mirar lo que estaba haciendo ese hombre. Que para la gente quizás estaba medio demente, estaba loco. Pero ahí estaba la gente visitando el arca. Venían a visitarla, venían a conocerla, venían a indagar al arca. Pero nunca asumieron un compromiso bien firme con lo que Noé estaba haciendo. Como la gente que a veces viene a la iglesia a visitarla, a conocerla, pero no asumen un compromiso con el Señor Jesús. Dice la Biblia, en Lucas capítulo 24, versos 37 al 39, que solamente se salvaron, cuando vino el diluvio, los que estaban en el arca. Los que no estaban en el arca perecieron todos. La iglesia de Tesalónica estaban en Dios y en Cristo. Y eran salvos. La iglesia de Pérez tiene que estar en Cristo, asumir un compromiso. Solamente se van a salvar los que están en Cristo Jesús. Amén. Y usted tiene que hacer todo lo posible para que sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, la mayor cantidad posible, vengan a estar en el Señor. ¿Usted ya está en Cristo? Amén. ¿Ya está en Cristo? La segunda característica. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Tesalónica, debe estar o debe tener fe, amor y esperanza en el Señor Jesús. Dice el versículo 3: acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando una persona confía genuinamente en Cristo,
esa fe se mostrará a través de las obras, de las cosas que haga. Las obras no salvan. Todo lo que yo puedo hacer por Cristo no va a traer salvación. Sí, va a hacer que yo un día pueda recibir un premio delante del Señor, una recompensa, pero no me salva. Pero la fe que no posee obras no tiene forma de medirse, no tiene indicadores. Por eso es necesario hacer un balance en esto. No es lo que digo, sino lo que hago, lo que demuestra la clase de fe que yo tengo. No es lo que digo. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe en el Señor. No, es lo que haces, lo que demuestra la clase de fe que tenés. La verdadera fe cambia nuestra vida. Cambia nuestro estilo de vida. Bendito el día que aceptaste a Cristo, pero después comenzó toda una serie de acontecimientos que demostraron que tu fe hizo de que cambiara tu vida completamente. Amén. Si antes pasábamos por la esquina y justo había una agencia de lotería y siempre uno jugaba un numerito como para alcanzar suerte o de alguna forma prosperar, hoy ya uno dice no, mi confianza plena está en Jesucristo. Amén. Y a lo mejor si no puedes vencer, bueno, pasás por la otra vereda, pero ya tu vida va cambiando. Ya tu vida deja de ser de esa forma. Si mentías, ahora no mentís más. Si robabas, ahora ya no robas más. Y entonces tu vida va diciendo que tenés fe. Tu confianza plena es en el Señor. Amén. Las personas no salvan, las personas perdidas, el inconverso, trabaja para sí mismo. Es más, algunos hasta adoran el trabajo. Claro, porque le causa placer. Pero el verdadero creyente está dispuesto a trabajar por amor. Por eso la iglesia de Tesalónica tenía fe, pero también tenía amor. El creyente ahora en Cristo trabaja y está dispuesto a trabajar y a hacer las obras que hace, pero es por amor. Tiene un nuevo motivo para vivir. Ahora ama a Cristo, pero también ama a sus hermanos. Por eso quiere hacer cosas para poder bendecirlos. Y es muy importante que esto uno lo pueda tener en ese nivel. Lo que puedo hacer para bendecir, lo hago, pero por amor a Cristo y porque también Dios me da para amar a mis hermanos. Obras de amor. Amén. Los perdidos están sin esperanza. Los creyentes están firmes en medio de las aflicciones de la vida porque saben que Cristo viene otra vez. Este mundo no tiene esperanza. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Y que quizás no sé qué clase de casas tenga, pero dice la Biblia que el Señor nos fue a preparar moradas en los cielos. Amén. Imagínense si el Señor hizo todo lo que vemos, ¿cómo será la casa que Dios ha preparado para ti? Amén. Sus calles son de oro, dice. Todo lo que hace el Señor es en gran manera bueno. Gloria a Dios. Los creyentes nunca se dan por vencidos, mis hermanos, a pesar del tiempo de tribulación que usted tenga que pasar. Yo no sé si usted se verá sorprendido por las aflicciones que le toca pasar en esta vida, pero muchas veces parece que uno dice, pero nunca me tocó pasar semejante prueba en la vida. Y viene otra prueba, parece más fuerte que la anterior. Y más fuerte todavía, pero no te pueden destruir, no te pueden derribar, porque uno está firme, anclado en Jesucristo. Amén. Y no pueden destruirte a menos que te desprenda del Señor, pero dice la Biblia que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Amén. Así que nuestro Salvador siempre viene a librarnos en los momentos difíciles, en los momentos que nuestra fe es probada, como se prueba el oro, como por fuego. El fuego hace de que el oro se purifique más. Las pruebas que nosotros pasamos hacen que traiga más alabanza y gloria al Señor.
Amén. El gozo por lo que viene hace que nosotros podamos superar la adversidad. Amén. Acá en Pérez aprendí a cantar el himno 24. Dice este himno: en las olas inmensas de embravecido mar. No sé si alguna vez le tocó pasar en la vida un momento difícil así, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. Dice este himno: de rodillas a Cristo clamé, y el huracán fue deshecho al instante a la voz de Dios. ¿Es Cristo la roca? ¿Es Cristo tu roca? El ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Que también sea tu refugio, hermano. Amén. Gloria al Señor. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Tesalónica, mis hermanos, debe conocer que Él nos eligió mediante su gracia. Dice el verso 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo explica aquí en una simple oración el milagro de este llamamiento. Yo no sé si teniendo la mente nuestra o teniendo la mente de Dios, ¿usted se hubiera elegido para salvación? A veces somos tan exigentes nosotros con los demás y siempre le vemos algo que lo descalificamos, ¿no? Pero Dios nos vio con fe y dijo: este es buen candidato para creyente. Amén. Pero no a lo mejor por lo que ven nosotros, sino por lo que Él puede hacer a través nuestro. Así que Dios envió a Pablo y a Silas a Tesalónica. ¿Leyó alguna vez la historia de cómo nació la iglesia en Tesalónica? Hechos nos muestra que para formar esa iglesia, Pablo predicó 3 sábados. Los 3 sábados ingresó a una sinagoga y ahí ganó almas para Cristo. A la 4ª, cuando fue, lo sacaron disparando. Por eso Pablo estaba sorprendidísimo cuando él escucha los resultados de lo que Dios hizo en Tesalónica. Es una iglesia, mejor dicho, la primera carta del Nuevo Testamento, la primera epístola que se escribe, inclusive antes que los evangelios, es primera de Tesalonicenses. Y era necesario escribirle porque Pablo estaba sorprendido del resultado de esa elección divina, de lo que Dios hizo en ese lugar. La gente escuchó la palabra a través de Pablo y de Silas, creyeron, fueron salvos. Después de recibir a Cristo, descubrieron que en realidad Dios los había escogido para salvación mediante la gracia derramada en sus corazones. Dios es justo, Dios es santo, pero también Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, mis hermanos. Él ideó un plan y lo va a llevar adelante para cumplimiento de su propósito y de su gloria. Y nunca tu Dios y mi Dios se equivoca, nunca se equivocó Dios. ¿Escuchó? Dios nunca se equivoca. Repito, Dios nunca se equivoca. Todo lo que Él permite que pase la iglesia es porque Dios ideó un propósito con la iglesia. Dios nunca se equivoca. Por lo tanto, viva alegremente y disfrute todo lo que Él ha preparado en este viaje, porque todo lo preparó y lo planificó Dios. Amén. Hay muchas cosas que ocurren, que ocurrieron y que ocurrirán, en las cuales Dios nunca le pidió opinión ni le preguntó. Entonces hay cosas que entendemos que Dios es soberano y hace lo que quiere. Dios te preguntó si querías nacer. Dios te preguntó en qué familia querías nacer.
Pero uno llega el momento y dice, gracias Dios por la vida, por haberme tenido en cuenta. Porque dice la Biblia que Él tenía nuestro nombre en mente, aún antes de la fundación del mundo. Hay cosas de Dios que nosotros no podemos ni siquiera explicarlas, pero las recibimos, porque entendemos que Dios nunca se equivoca. Amén. Y que todo lo hace bien. Dios nunca le preguntó, pero están ahí delante de sus ojos, ¿no? Cosas que usted ve, que por ahí entiende mucho o poco. Lo que yo quiero decirte algo es esto, que hoy estás en esta iglesia. ¿Sabe por qué está en esta iglesia? Porque es propósito de Dios. Quizás te le gustaba nacer en otra iglesia, con otro ministerio musical, con otro pastor, con otro templo, con otro... No, Dios le hizo permitir nacer en este lugar. ¿No será que Dios tiene un propósito cuando esté en este lugar? Dios ya había planificado todo antes de la creación del mundo. Inclusive, hermano, planificó su nacimiento y el día que usted va a partir a su presencia. ¿Amén? Dios dirige este universo, Dios dirige este mundo. Ahora puede unirse usted a la marcha de protesta junto con miles y miles de personas que están descontentas con Dios. ¿Sabe cuánta gente descontenta hay con Dios? Que si haría una marcha, caminarían y dirían un montón de cosas contra Dios. Usted puede unirse a ese grupo o bien puede postrarse a sus pies, levantar las manos y adorarle y darle gracias por la existencia y gracias por decirle al Señor, porque un día me iluminaste para poder decidirme por ti y aceptar la salvación por fe y hoy soy salvo, soy tu hijo y me espera una corona de vida ya en los siglos. Amén. O estás desagradecido o estás agradecido por el Dios eterno. Gloria al nombre de Jesús. La invitación siempre está. A todos los sedientos, venid a las aguas. Hay dos cosas que usted puede hacer. Número uno, rechazar la oferta de Dios. O número dos, acercarse y decirle, sí Señor, tengo sed de ti. Vengo a beber del agua que tú prometiste para mí. Yo prefiero estar de ese grupo. Amén. Y aceptarlo. Esta iglesia dice que conocemos, hermanos, de Dios vuestra elección. ¿Por qué conocían esto? Porque, versículo 5 dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Cuarta característica, esta iglesia, mis hermanos, al igual que la iglesia de Tesalónica, debe saber que el mensaje debe ser comprobado. El mensaje del Evangelio llegó a ellos con poder. Yo no sé cómo llegó el mensaje de Dios a tu vida, pero a mi vida llegó con poder, con el poder del Espíritu Santo. Como dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, verso 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que Pablo no fue confiado, mis hermanos, allí a la iglesia de Corinto, confiando en toda la capacidad intelectual, que bien él tenía, mucha capacidad intelectual, sino que dejó que el Espíritu Santo mismo convenciera a través de la predicación del Evangelio. Les predicó en el poder del Espíritu, bajo la unción de Dios, y eso fue lo que hizo realidad la presencia de Dios en medio de ese lugar. Gloria a Dios. Lo que convierte a una persona no es la predicación intelectual, es la unción del Espíritu Santo. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. Usted entra a un lugar y siente en el ambiente la presencia de Dios. Hay algo diferente. Usted cae bajo convicción de pecado. Usted se arrepiente de los males que hizo delante de Dios y sale
cruzando esa puerta, habiendo experimentado el nuevo nacimiento. Sale como otra criatura, una nueva criatura. Nació del Espíritu y de la Palabra. Y usted sale para la calle y no quiere volver a pecar más. Ahora quiere agradar a Dios. Ahora ve las cosas diferente. Lo que pasa es que estuvo en un ambiente, en un lugar, bajo la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra en la parte B de este versículo: como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué hay que comprobar? En primer lugar, que el mensaje debe llegar con la unción del Espíritu Santo, con poder. Y en segundo lugar, una vez escuché decir lo siguiente. Este hermano me dijo, me dijo, que debo predicar a tiempo y fuera de tiempo. A toda hora. Y si puedo, también lo tengo que hacer con palabras. ¿Se entiende? La predicación más fuerte que nosotros tenemos es nuestra propia vida. Y uno, con nuestra propia vida, puede predicar las 24 horas. Hay veces que Dios te permite predicar, como hoy yo lo estoy haciendo de un púlpito, pero si no puedes predicar de un púlpito, tenés las 24 horas fuera de este púlpito para predicar con tu vida. Amén. Aquí Pablo incluye la conducta de él y la conducta de sus colaboradores. Es decir, que la conducta de ellos confirmó la predicación. Y en este sentido, Pablo agrega algo: por amor a vosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué querrá decir? Vivimos de esta forma para poder ganarlos para Cristo. Qué triste es borrar con el codo lo que uno escribe con la mano, ¿no? Que la predicación poderosa del Evangelio se eche a perder por la mala conducta del pastor, de los ancianos, de los músicos, de los diáconos, de la gente que sirve, de la gente que se congrega. Que la gente diga, pero viste, esos que predican, mirá cómo viven. Pablo dijo, yo y mis colaboradores no manchamos el mensaje poderoso de Dios. Y lo hicimos por amor a ustedes, por amor a vosotros, para ganarlos para Cristo. ¿Tiene motivos para cuidarse? Bueno, es la gente que lo ve a su alrededor. Hay gente que no quiere venir a Cristo por causa de su mala conducta, por su mal testimonio. Hay hijos que no quieren saber nada con el Evangelio porque ven las conductas de los padres. Hay hijos que no quieren saber nada con Cristo porque los padres hablan de la iglesia en la mesa y dejan mucho que desear, y hablan del pastor, y hablan de los colaboradores, y la gente, cuando tiene que tomar decisiones, que es en la época de la adolescencia y la juventud, dice, yo voy a ir a ese lugar donde mis padres hablan todo el día mal, ni loco. Pablo dijo, yo y mis colaboradores nos ponemos como ejemplo porque no queremos perder ni uno, queremos ganarnos para Cristo. Amén. Una vuelta escuché un testimonio que la verdad que me impactó. Vino un pastor y me dijo que se hizo una campaña y que pudieron ganar 1000 almas para Cristo. En un pueblo que había más o menos como 2000 personas en aquel tiempo. Lo metieron adentro de un galpón. Dios hizo un milagro impresionante, extraordinario. Claro, eso corrió como un regadero de pólvora y la gente se aunó a escuchar la palabra y eso comenzó a crecer y a dar vida. Estaban en un galpón que reventaba ese galpón. La obra comenzó a tener fruto. Después, cuando averigüé de vuelta cómo iba esa obra, con el mismo pastor que me estaba contando, dice, no sabe lo que pasó, me dice. El pastor se fue con la secretaria. ¿Y qué pasó con la obra? Se destruyó la obra. Se arruinó. Por eso cuidémonos, hermano.
que la gente no come vidrio. Le gusta escuchar el mensaje, pero también le gusta ver en tu vida reflejado el mensaje de la palabra. Amén. Si decimos una cosa, lo tenemos que comprobar con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser. Entonces, es muy importante que la conducta, el testimonio, la vida diaria respalde el poder del Evangelio. Amén. Cuando los integrantes de una sociedad se les predica el Evangelio, siempre, pero siempre debe ir acompañado de poder. Y el mensaje siempre debe de ser respaldado con la conducta de aquellos que predican. De otra manera, lo único que se gana es defraudar a la gente y convertir el campo, la ciudad o la localidad en un terreno infructuoso. Y Dios no nos llamó para eso. Nos llamó para ganar a toda la mayor cantidad de personas para Cristo. Amén. Gloria al Señor. Una más. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de tal modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. Resalte esa palabra, todo lugar. Todo lugar. Entonces, esta iglesia, mis hermanos, al igual que la iglesia de Tesalónica, debe convertirse en una iglesia ganadora de almas. ¿Cuánto dicen amén? Ellos divulgaban el Evangelio a su alrededor, ganaban almas y las llevaban a la iglesia. Ellos eran ganadores de almas. Tenían una mentalidad evangelística. A ver si me explico. No es necesario a la gente decirle cuando tiene una mentalidad evangelística que tiene que traer almas para Cristo, para que escuchen la palabra. Siempre están pensando en que tienen que llevar a alguien para Cristo. Son ganadores de almas. Es más, hay gente de manera particular que siempre está trayendo uno nuevo. Y el nuevo después trae otro nuevo. Y así se va haciendo una cadena a veces interminable. Pero qué hermoso es tener la afluencia. Nosotros tenemos la afluencia todos los domingos de gente nueva, de familias nuevas, que se les puede predicar la palabra y se entregan a Cristo y comienzan una vida nueva gracias a lo que Dios hace en la iglesia. Pero eso no tenemos que perderlo, como la iglesia de Tesalónica. Ellos divulgaron la palabra por todas partes. ¿Qué significa eso? ¿Tu vecino ya sabe del mensaje del Evangelio? Ellos eran ganadores de alma. Y quiero darle un poquito de énfasis en esto. Por cierto, no les tomó años y años de estudio de la Biblia para hacer esto. Lo que ellos compartían era su experiencia de vida. Esta iglesia se convirtió en una iglesia modelo en menos de un año de vida. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible. Compartiendo tu testimonio, tu experiencia con Cristo, podés traer un montón de gente al pie del Señor. Y si no haces como hicieron algunos discípulos, ven y ve, ven y prueba. No había mucho para decirle, pero ven y ve, le dijo Felipe al otro discípulo, ¿no?, que lo quería traer. Ven y ve. Probalo vos mismo, comprobá lo que te estoy diciendo. Pablo escribió esta carta y era una iglesia, ¿sabe cómo?, perseguida. Es decir, que no se podía hacer culto como lo que estamos haciendo hoy esta noche. No había la libertad que nosotros tenemos hoy. Sin embargo, su fe había sido dada a conocer por todas partes. Ahí habla de toda una región. Cuando tratamos con las necesidades de otros, nos olvidamos de la nuestra. No sé si alguna vez le pasó que usted está sufriendo una crisis terrible, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas con los hijos, tiene problemas con su madre, tiene problemas con su suegra. De repente aparece alguien y le hace una pregunta que lo deja medio descolocado y le está diciendo, ¿no sabes dónde puedo ir a buscar ayuda? Y usted está ahí diciendo, pero
A mí me tiene que pasar eso, justo a mí, que estoy bajo esta presión y viene y me pregunta, ¿y qué le voy a decir? Y usted se pone a predicarle la palabra. Y le predica la palabra y encuentra que el mundo de ella es terrible. No tiene dónde más que puerta a golpear porque tocó todas las puertas y nadie le dio una solución. Y usted tiene en su boca la palabra de vida. Y usted la conduce a Cristo. Y esa persona es salva. Y se le resuelven los problemas en un santiamén. Y usted sigue con sus problemas. Pero de repente no es nada comparado con el gozo de ganar un alma para Cristo. Amén. Podrá tener momentos difíciles y podrá pasar un montón de cosas, pero el poder confrontarse con las necesidades de los otros hace de que nuestros problemas sean pequeños. La fe que ellos daban a conocer, la divulgaron por todas partes. Cuando nosotros salimos de la vida egoísta, solo queriendo vivir para ayudar a los demás, nuestra vida recién cobra sentido. Esta vida sin Cristo no tiene sentido. Amén. Gloria al Señor. Una de las maneras más rápidas de volverse un cristiano fuerte. ¿Cuántos de ustedes quieren ser cristianos fuertes? Robustos, vencedores, vivir de victoria en victoria, maduro, es convertirse en un discípulo ganador de almas. El discípulo que gana almas, hermano, usted no lo va a ver derrotado, ni triste, ni cabizbajo. Pero para aquellos que solamente quieren vivir yendo a los cultos, nada más. Hoy, si usted se da cuenta, los cultos cambiaron, ¿no? ¿Recuerda los tiempos donde usted era creyente nuevo y se congregaba en esta iglesia? Que venía al culto y tenía que venir preparado, ¿no? A ver, la hermana Antonia, diríjanos en oración. Y usted sí, tenía que pararse y dirigir en oración. A ver, el hermano fulano de tal, compártanos una palabra que preparó, que Dios le dio. Y usted tenía que haber venido en ayuno y oración preparándose para ese momento. Es decir, que la iglesia venía para dar. ¿Se acuerdan? Venía preparado porque era la oportunidad que usted tenía para dar. A ver, el hermano fulano de tal nos puede dirigir en alguna alabanza de agradecimiento al Señor, y ahí estaba. Usted esperando la oportunidad. Hoy, si usted le pregunta a la mayoría de la gente ¿a qué va el culto? Y a recibir, dice. Voy a recibir. A recibir y a recibir, a recibir. Y claro, tiene que tener una capacidad enorme para recibir. Vive recibiendo, pero ni le interesa dar. Porque es la mentalidad que tiene. Pero alguien que tiene mentalidad de ganador de alma, siempre está tratando de ayudar a los demás. Siempre está tratando de ver la forma en cómo ganar a otros, y muy poco le interesa cómo le va la vida. Ellos ven que tienen que llegar a uno, y llegar al otro, y llegar al otro, y viven ganando almas para el Señor. Estos que viven de culto en culto, solamente dependiendo de los demás, para poder recibir una migaja que caiga de la mesa de bendición de otros, siempre están derrotados, cabizbajos, y no tienen alegría. Porque siempre depende de los demás. Si hubiera estado fulano de tal, hubiera recibido hoy. A ver quién predica, a ver quién canta, a ver quién le toca esto, lo otro, y están siempre cuestionando. ¿Está interesado en el evangelismo? ¿Quiere, como Pablo, llenar toda la región del evangelio? ¿Hay más gente que puede ser alcanzada para el Señor? ¿Más familias? ¿Más pueblos? ¿Más localidades? Pablo pensaba siempre, ¿y dónde nos llegó el Evangelio todavía? ¿A quién más puedo alcanzar? ¿A quién más? ¿A quién más? Y estaba ahí siempre interesado. La iglesia de Tesalónica aprendió de Pablo a regar toda la región con el Evangelio y alcanzar donde otros no habían alcanzado. Dios tiene planes y propósitos con esta iglesia. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, siempre que uno mira atrás, la nostalgia del recuerdo nos hará paralizar pensando que el ayer siempre fue mejor.
Pero permíteme decirte hoy que lo mejor está por delante. Lo mejor está por venir. Vienen días gloriosos. Y no dudo que en este día de hoy encajan justo las palabras del profeta Ageo. Por eso pregunté si quedó alguien de aquellos cuando vieron la inauguración de la iglesia en Pérez. ¿Por qué? Porque el profeta trae una palabra en Ageo 2:9 que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Lo mejor está por delante. Lo mejor está por delante. Lo mejor está por delante, no para atrás. Y Dios tiene propósito con tu vida. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, que nos habla de que debemos ser una iglesia unida al Padre y unida al Señor Jesucristo, que debemos tener fe, amor y esperanza en el retorno de nuestro Señor, que debemos ser una iglesia como aquella iglesia que fue elegida mediante su gracia, que nuestro mensaje debe ser comprobable, Señor, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. Pero también debemos llegar a ser una iglesia ganadora de almas. Señor, gracias por los planes y los propósitos que tienes con nosotros en esta iglesia. Queremos experimentar lo que dice tu palabra. La gloria postrera será mayor que la primera. Si esta iglesia tuvo gloria, si esta iglesia, Señor, creció, si de esta iglesia, Señor, se levantaron grandes hombres de Dios, obreros, predicadores de tu palabra, evangelistas, pastores, Señor. Yo creo, Señor, que en los tiempos que tenemos por delante, Señor, tú vas a revelar tu gloria de tal forma, Señor, que seguirás levantando más y más obreros para la gloria y la honra de tu nombre, y seguirás alcanzando más familias y más personas, adolescentes, jóvenes, niños, para que alcancen la salvación mediante la predicación de tu palabra, mediante la exposición del Evangelio. Señor, gracias por este tiempo que nos has llamado, Señor, a pertenecer a esta iglesia, Señor. Que el diablo no la pudo destruir, Señor. Que a pesar de que soplaron vientos de adversidad y sufrimos grandes tribulaciones, Señor, todavía estamos en pie, porque tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres el ancla de nuestra fe, Señor. En ti podemos permanecer firmes, inamovibles, Señor, inmutables, por el poder de tu palabra, Señor. A ti sea la honra y la gloria para siempre, Señor. Gracias por todo lo que nos has experimentado, Señor, que hemos podido vivir en este tiempo. Pero tú tienes mayores cosas, tú tienes mayor gloria para ser derramada en este tiempo, Señor. Por eso te ruego, bautiza con el poder de tu Espíritu Santo. Llena a mis hermanos con tu poder, para que su palabra, Señor, sea en el poder del Espíritu Santo, para que los ambientes de la iglesia sean bajo la influencia y el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu, para que las personas al pisar el recinto, Señor, del templo, ya comienzan a experimentar el poder de tu presencia y el deseo de entregar sus vidas a Cristo para cambiar. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos 45 años de vida que nos has dado, Señor, para vivir. Pero creo, Señor, que lo mejor está por delante, Señor. Delante de nuestros ojos, a un paso más, y veremos tu gloria, y veremos tu manifestación poderosa. Veremos cosas que nunca vimos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, porque tú eres el mismo. Tú no has cambiado, Señor. Tú no has menguado, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Danos muchas almas para ti en este lugar, Señor. Danos mucho de tu gloria, Señor, en este tiempo. Oh, gracias, Señor, por tu